Materia, Teoría de la Constitución, Unidad 5, Supremacía Constitucional. Muy buenos días, tardes o noches, según el favor que me hagas de estarme escuchando. Soy la profesora María Esther del Pilar Ortuño Burgoa y en esta ocasión voy a tener el gusto de hablarte de la supremacía constitucional ubicada en la Unidad 5 de nuestro temario de la materia. La supremacía es la característica que posee únicamente la Constitución como norma jurídica. La supremacía es el punto de partida de legitimidad de todo el orden jurídico de un país. La Constitución es suprema por ser la expresión de la voluntad soberana del pueblo que se realiza o se cristaliza a través del Congreso o Asamblea Constituyente que crea y organiza. Es el origen de los poderes llamados constituidos. Estos poderes constituidos, creados y organizados por la Asamblea o Congreso Constituyente no pueden ir más allá de lo que la Constitución establece. No pueden estar sobre ella. Esto implica que la Constitución siempre será originaria y superior a los poderes constituidos. La supremacía es necesaria porque se requiere de una norma fundamentadora de todas las demás leyes y normas que conforman el orden jurídico de un país. La supremacía constitucional es una característica fundamental de la misma, ya que siendo la norma de normas, en ella ha quedado plasmada la soberanía nacional. El maestro Felipe Tena Ramírez nos dice en su libro Derecho Constitucional que sí, que una vez que el pueblo ha ejercido su soberanía, esta reside única y exclusivamente en el texto, en el orden constitucional, en la propia Constitución, y no en los órganos ni en los individuos que gobiernan. Nos dice que es la más alta fuente de autoridad, que ocupa el primer lugar entre todas las leyes. El principio de supremacía constitucional ubica a la Constitución en la parte superior, en la cúspide del conjunto de ordenamientos jurídicos de una nación. La Constitución es la norma primaria de todo un sistema jurídico. Es el punto referencial del cual se desprenden todas las demás leyes y actos que conforman el sistema legal de un país. La supremacía de la Constitución da una certeza jurídica, tanto a los gobernados como a la propia autoridad, ya que mantiene el equilibrio de poderes constituidos y garantiza el eficaz cumplimiento de las tareas que ha encomendado a los mismos el poder constituyente como representante de la voluntad del pueblo en ejercicio de su soberanía. El ejercicio de la soberanía popular depende directamente de que en la Constitución se encuentren previstos los mecanismos de control constitucional. Pues sin estos mecanismos de control constitucional, que son los que mantienen a las autoridades dentro del principio de juridicidad, sin ellos nuestra Constitución no sería más que un poema, un simple poema que no podría cumplirse.
El principio de supremacía del que hablamos implica que en la propia Constitución estén previstos estos mecanismos de control de constitucionalidad y que, como hemos dicho, también son mecanismos procesales para preservar la constitucionalidad en los actos emitidos por los poderes constituidos. Entre ellos destacan el juicio de amparo, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad de leyes, entre otros. La diferencia o el orden jurídico estatal, la diferencia entre nuestra Constitución y ya un orden jurídico estatal, estriba en que el orden jurídico surge con base en la Constitución, que valida ese ordenamiento jurídico positivo. Y ese orden jurídico estatal, validado por la Constitución, se compone de diversas normas que no están situadas en el mismo nivel, sino que están escalonadas de una manera jerárquica. Este escalonamiento jerárquico se da, como hemos dicho, a partir de la Constitución. Para poder comprender esto, tenemos que saber de dónde surge este principio de jerarquía de normas jurídicas. Pues tiene su origen en la muy famosa pirámide kelseniana, que establece cómo deben de organizarse o qué normas tienen mayor preponderancia que otras. Ayudó en la creación de esta pirámide de jerarquía normativa. Colaboró con Kelsen, un destacado alumno suyo de nombre Adolf Julius Merkel. Adolf Julius Merkel fue parte de la escuela vienesa y seguidor de su mentor de Kelsen, y es muy importante ya que defendieron en todo momento la teoría pura del derecho en el ámbito de la teoría general del derecho y del Estado. De esta manera, Kelsen reconocía dentro de esta escuela vienesa que la teoría pura del derecho no le era única y exclusiva, sino que en ella habían formado parte un conjunto de teóricos que mantenían esas mismas aspiraciones, y precisamente entre ellos estaba Merck. La teoría que nos da Merck es la que se llama la teoría escalonada del ordenamiento jurídico. Esta teoría escalonada del ordenamiento jurídico incluye a las leyes, a los actos administrativos y a los actos jurídicos. Además, establece que hay una dualidad jurídica de todos los actos dentro del Estado, es decir, hay un contrato o una relatividad que se da entre ejecución de Constitución y ley y la ejecución de la ley en el acto individual. Por todas estas aportaciones, la pirámide que se le atribuye únicamente a Kelsen, se le conoce, como ya he dicho, la pirámide kelseniana, pues representa la jerarquía de las leyes, la jerarquía normativa. Por eso en el temario la tenemos como la pirámide de la jerarquía normativa. Ya sabemos ahora que no fue ideada, conceptualizada únicamente por Kelsen, sino por el grupo de teóricos que conformaron con él la escuela vienesa, defendiendo la teoría pura del derecho. En razón a esto, pues la pirámide que ellos conformaron inicialmente de manera descendente queda configurada primero por la Constitución, después por las leyes, las resoluciones legislativas, los decretos y las sentencias. Con el paso del tiempo, cada país ha adoptado esta famosa pirámide de acuerdo al sistema que esté imperando en un momento determinado dentro de su país. Hay un punto muy importante, es el siguiente que tenemos que tratar, y es la contradicción constitucional. ¿Puede haber contradicción constitucional? Para eso tenemos que tocar el tema de la supremacía convencional, la supremacía de los derechos humanos, puesto que ya hemos establecido la supremacía constitucional, del cual creo que no queda ninguna duda. Para esto tenemos que realizar, en primer lugar,
para poder determinar si es que la supremacía constitucional ha cambiado o no ha cambiado, tenemos que establecer un análisis del artículo 133 de nuestra Constitución política. Este artículo 133 viene del artículo 126 de la Constitución de 1857, que a su vez se inspiró en el artículo 6º, inciso 2 de la Constitución norteamericana y establece dos cuestiones fundamentales para el tema que estamos tratando. En primer lugar, la supremacía constitucional y en segundo lugar, el control difuso de constitucionalidad. Hablemos primero, nuevamente, de la supremacía constitucional. En nuestro país nunca se ha puesto a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra Carta Magna, en ningún otro peldaño, en ningún otro lugar que no le corresponda. Y es el punto más alto, la cúspide de esta jerarquía normativa, la norma de normas, de lo cual ya hemos hablado. Pero pasa el tiempo y este artículo que viene desde la Constitución de 1857, que queda en el artículo 133 de nuestra Constitución del 17, pues va pasando el tiempo en nuestro país después de la Segunda Guerra Mundial, va firmando tratados en razón de la protección a los derechos humanos, y todo nuestro sistema jurídico surge una duda o surge un debate que se dio en aquellos momentos, el si los tratados internacionales serían ubicados, no se pone en duda la Constitución hasta ese momento, si los tratados internacionales debían ser colocados por encima de las leyes federales, o al contrario, las leyes federales deberían prevalecer por encima de los tratados internacionales. Pues hubo jurisprudencia que estuvo cambiando momento a momento. En algunas ocasiones, la Corte consideraba que debían estar por encima de los tratados, las leyes federales, y después cambiaba su criterio poniendo a los tratados internacionales por encima de las leyes federales. Porque si leemos nuestro artículo 133 constitucional en la parte conducente, veremos que se mencionan en conjunto cuáles serán las normas supremas de un país. Sin embargo, no se establece cuál estará encima o por encima de alguna de ellas. Si me permiten, voy a dar lectura a esa parte de nuestro artículo. Y dice el 133, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Pareciera que de su lectura podríamos desprender, y por eso surgían las contradicciones de respecto a que si los tratados estaban por encima de las leyes o las leyes por encima de los tratados. Pero sigue pasando el tiempo, sigue esa controversia, pero viene la reforma, esa reforma de gran calado, de gran importancia, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y que incorpora a los tratados internacionales a nuestro sistema jurídico. Ya estaban incorporados de acuerdo al 133, pero les da la categoría de norma suprema, a la par de nuestra Constitución. El considerar a los tratados internacionales a la par de nuestra Constitución, el colocarlos en el peldaño más alto de la jerarquía, de la pirámide de la jerarquía normativa, hace que se cree un bloque de constitucionalidad. Es decir, se reafirma que estos tratados no están solo junto a la Constitución, sino que forman en la materia de derechos humanos parte integral de la misma. La conforman, la enriquecen y son parte de ella. De tal manera que entonces, hablando de supremacía constitucional, con la reforma de derechos humanos de 2011, nuestra jerarquía normativa queda de la siguiente forma.
En primer lugar están la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En segundo lugar están las normas constitucionales en materias distintas de los derechos humanos. En tercer lugar están las normas de tratados internacionales en materias distintas de los derechos humanos. Después vienen las leyes generales y las leyes federales. Si la observamos, esta nueva clasificación por la incorporación de los derechos humanos, nuestra Constitución no está perdiendo supremacía en ningún caso, ni tratándose de acuerdos firmados internacionalmente respecto a los derechos humanos, ni tratándose tampoco de acuerdos firmados internacionalmente en materias distintas de los derechos humanos, porque en este segundo caso la Constitución está sobre ellos. Bueno, pues eso es lo que queda claro respecto al lugar que deben ocupar los tratados dentro de nuestro sistema jurídico. Recargando que aunque compartan jerarquía con la Constitución, nuestra Constitución sigue siendo suprema. Pasemos ahora al segundo aspecto importante que tiene nuestro artículo 133 constitucional y se refiere al control difuso de la constitucionalidad. Este tipo de control siempre ha estado consagrado en nuestro artículo 133. Sin embargo, antes de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, era únicamente, podríamos decir, declarativo. Me explico. En primer lugar, pues para poder entender esto, que fuera simplemente declarativo, es decir, que no se aplicara, tenemos que entender qué es el control difuso. Y al control difuso lo podemos definir como la facultad para que los jueces ordinarios armonicen las leyes aplicables a un caso concreto con la Constitución. De no lograr esa armonización de las leyes generales, las leyes federales con la propia Constitución, de no lograr armonizarse, pues entonces los jueces lo que tienen que hacer es inaplicarlas. No deben dar las razones, simplemente decir que se prefirió la utilización de la Constitución para resolver determinado caso. Repito, los jueces para resolver estos casos no declaran una ley como constitucional o inconstitucional. Únicamente, si no logran armonizarla, no la aplican. ¿Qué pasa después? ¿Esto queda así nada más? Bueno, pues después de esto, con la recepción de tratados internacionales, pues surge el control difuso de convencionalidad. Al formar México parte, al haber estado en contacto con la ONU y después formar parte de la Organización de los Estados Americanos, que crea la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José, y suscribir ya un gran número de tratados internacionales para la protección de los derechos humanos y aceptar desde el año 98 la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se abre la cerrada puerta hasta entonces al control difuso, pero ahora ya enriquecido, porque los jueces no deben contrastar únicamente las leyes con la Constitución, sino que ahora deben contrastar todas las leyes locales o como le llaman en el derecho internacional, todas esas leyes domésticas que protegen los derechos humanos, no únicamente con la Constitución, sino además con todos los tratados que México ha firmado a través del Ejecutivo, ratificados por el Senado, en la materia de derechos humanos. Por eso hablábamos de que inicialmente con la reforma de 2011 se forma un bloque de constitucionalidad compuesto por tratados y constitución. Esto es por demás interesante porque el control de convencionalidad
repito, enriquece al control de constitucionalidad. De ahí, porque ya no hay que armonizar únicamente la legislación interna con la propia Constitución, con la propia Carta Magna, sino tiene que contrastarse esa legislación interna con los tratados internacionales que forman parte integral de la misma, que la enriquecen y que la expanden en muchos sentidos. A esto, como les digo, se les llama el control de constitucionalidad, que grosso modo implica valorar los actos de la autoridad interna a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Dónde está expresado este derecho internacional de los derechos humanos? En tratados o convenciones e interpretado en su caso por los órganos que tienen facultades para ello, que son nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho de otra forma, como lo dice Miguel Carbonell, el control de convencionalidad es la consecuencia directa del deber de los estados de transformar todas las medidas necesarias para que se obtenga un nuevo orden jurídico, transformado, mejorado, admitiendo dentro de nuestro sistema jurídico todos los tratados internacionales que protejan los derechos humanos y que estos tratados sean aplicados cabalmente. El Estado, en este sentido, el control de convencionalidad, digamos, constitucionalidad, convencionalidad, el Estado parte acepta la revisión de toda su actuación al tratado respectivo. Se ciñe a la convención, al tratado, a la interpretación jurídica de sus normas. Por eso es una herramienta este control de convencionalidad que permite a los jueces contrastar, que quede claro, contrastar normas internas con normas externas de derechos humanos que se dan a través de la firma de estos compromisos internacionales. Y esto hace que en la materia el control de constitucionalidad, como muchos juristas lo llaman, a su vez sea un control de convencionalidad, ya que al estar incorporados, tratados en la Constitución, pues este contraste va a tener que realizarse no únicamente respecto de la Constitución, sino de los tratados internacionales. Es decir, nuestra ley suprema es, de acuerdo a los tratados, es aceptada y es respetada como ha quedado en el sitio que le corresponde. El control difuso se extiende o está previsto también en nuestro artículo primero constitucional en la parte conducente a las obligaciones que tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias para observar las directrices respecto a los derechos humanos y cumplir con las obligaciones que el propio artículo primero les está indicando, les está mandatando. Promover, respetar, garantizar sobre todo los derechos humanos, y de esta forma, al hablarse ya de todas las autoridades, se expande también el control difuso de la constitucionalidad, no quedando únicamente en el ámbito jurisdiccional, sino pasando también ya a las autoridades. Por supuesto que las autoridades legislativas tendrían que realizar controles de constitucionalidad, convencionalidad con las leyes que emiten, y las autoridades administrativas buscar la ley que más derechos otorgue en el momento de realizar las acciones administrativas respectivas. Yo me preguntaría, ¿hubo durante este tiempo en el que primero no se aplicaba o era inoperante el control difuso de constitucionalidad, que después vino la obligación para todos los jueces de realizarlo respecto a la Constitución, y con la inclusión de los tratados en el año 2011 se realiza por obligación, por jurisprudencia de la Corte, el control difuso de la constitucionalidad, convencionalidad, obligando a todos los jueces, ya no solo a los jueces federales, sino a todos los jueces,
a que contrasten la norma interna con la norma también exterior y con nuestra Constitución. No decidiendo si la norma es constitucional o no, sino única y exclusivamente tratando de armonizarla con tratados. Y en segundo lugar, si no puede armonizarla con los tratados, no aplicarla. Estos son los pasos que ha ido tomando o los momentos que ha ido tomando el control difuso, un control que debe ejercerse ex oficio y forzosamente por todas las autoridades, aunque la parte en algún litigio no lo pidiera. Entonces, vuelvo a plantearme la pregunta, ¿hubo algún cambio respecto al bloque de constitucionalidad, al control de convencionalidad? Y creo que la respuesta es sí. Para ello hagamos un poquito de historia, para ver si se quedó en esa tesitura o hubo algún cambio. En el año 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México es responsable por graves violaciones a los derechos humanos de un activista social de nombre ya muy famoso, Rosendo Radilla Pacheco, y que fue víctima de desaparición forzada desde 1974. Lo recibe la Corte en el año 2009 y pues tiene que dar cumplimiento a esta resolución de la Corte Interamericana. Para darle cumplimiento, la Corte decide abrir dos expedientes. El primero de ellos es el 489/2010, que reconoce la sentencia condenatoria para México que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y abre otro expediente, es el 912/2010, que establece los lineamientos para atender todas las medidas que sean necesarias y que han sido señaladas al Poder Judicial de la Federación. Este expediente varios 912/2010 surge de varias sentencias dictadas por la Corte Interamericana en la que, repito, se obliga a México a implementar el control de convencionalidad. Esta implementación del control de convencionalidad se produce como resultado de la reforma que se da a la Constitución en junio de 2011 y también como resultado del análisis y la resolución del expediente varios 912/2010, que acabó resolviéndose el 14 de junio de 2011. Entonces, pues esta obligación de aceptar el control difuso de la convencionalidad, fíjense que viene por la reforma constitucional que es de 11 de junio de 2011 y la resolución del expediente varios, que aunque se inició en 2010, se resuelve el 14 de junio también de 2011. En razón a esto, las acciones que se establecen son respecto a la resolución de este expediente y la reforma en materia de derechos humanos son las siguientes. Se establece el control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. En segundo, la restricción de la jurisdicción militar para casos concretos que se dan en contra de civiles. Y en tercer lugar, la implementación de medidas administrativas en las que se mencionan cursos de capacitación para todas las autoridades, sobre todo para miembros del Poder Judicial Federal y que puedan entender cómo es que este control de convencionalidad ha hecho mucho más fuerte nuestro texto fundamental. Entonces, ¿las cosas quedan ahí? No, no quedan ahí. Surge tiempo después la famosa contradicción de tesis 293/2011, que es resuelta hasta septiembre de 2013. ¿Qué surge con ella o qué pasa con esta contradicción?
Pues es una contradicción que surge entre dos tribunales colegiados de circuito y en ese entonces la Corte era quien tenía que resolver los criterios diferentes que respecto a un mismo tema se habían dado. Por eso resuelve y le llama con la resolución de la contradicción de tesis. En este caso la 293-2011. Entonces, esta contradicción que se presenta entre los dos tribunales colegiados de circuito respecto a la posición que deben ocupar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues es resuelta por la Corte y con esta resolución podríamos decir, y así dicen los autores, que se empieza a crear la doctrina de las restricciones expresas a los derechos humanos. Te explico por qué. Esta resolución a la contradicción de tesis 293-2011, que da origen a otra tesis que es la que ahorita vamos a leer su encabezado, y cuyo número es la 20-2014. Pues bien, esta antecesora, la resolución de la contradicción de tesis, pues dice que si bien los tratados internacionales están a la par de la Constitución, que si bien los tratados internacionales forman parte integral de la misma, ¿se acuerdan de ese bloque de constitucionalidad y a través del cual deben de tomarse como referencia todos los tratados firmados para resolver cuestiones de derechos humanos? Bueno, pues aunque sean parte integral de la Constitución, nos dice la Corte, cuando en la propia Constitución hay una restricción a los tratados internacionales, se estará a lo dispuesto por la Carta Magna. Como les digo, y para que quede un poquito más claro, la contradicción de tesis 293-2011 da origen a la tesis que tenemos hasta ahora, que es una tesis del Pleno de la Corte de la 10ª época, es la 20-2014, donde se establece que propiamente ya no hay un bloque de constitucionalidad como tal, sino se establece un parámetro de donde van a fijarse, va a marcar los mínimos. Y este parámetro le llaman el parámetro de control de regularidad constitucional, que está integrado por Constitución y tratados internacionales, pero con una excepción. Repito, el parámetro de regularidad constitucional está conformado por el texto de nuestra Constitución y el de los tratados internacionales, con una excepción. Cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los tratados internacionales, es decir, que haya más derechos consagrados o haya algún derecho consagrado en un tratado internacional y en la Constitución no, se debe estar a lo dispuesto por la propia Carta Magna. Esto devuelve a la Constitución a su soberanía y a su supremacía. Por eso les digo que es interesante saber que los juristas, los estudiosos de estos temas, nos indican que al resolverse esta contradicción de tesis se está dando paso a la doctrina de las restricciones expresas a los derechos humanos. Y me permito leerles el encabezado de esta tesis, la 20-2014, en la 10ª época, del Pleno, una tesis del Pleno de la Corte, y que es la que quedó después de la contradicción de tesis 293-2011, que como vimos se resolvió hasta septiembre de 2003. Y el encabezado de la tesis en comento, y que es muy importante, dice así: derechos humanos contenidos en la Constitución y tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. ¿Te das cuenta de cómo queda la supremacía de la Constitución? De cómo siempre nuestra Constitución ha estado colocada en la cúspide de la pirámide normativa. Pasemos a otro tema que es importante y es muy interesante. El principio
de inviolabilidad de la Constitución. El principio de inviolabilidad de la Constitución está previsto en el artículo 136 de nuestra Carta Magna, que a decir es el último que la conforma. Este principio de inviolabilidad implica la imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen del poder constituyente, o por grupos o por personas que no expresen la voluntad mayoritaria del pueblo. Una rebelión implica, pues, una reacción violenta contra el sistema de gobierno y contra la Constitución vigente, en el momento en que se está dando ese movimiento. Es alzarse en armas por solamente una fracción del pueblo que está inconforme por su gobierno. La Constitución es inviolable frente a cualesquiera movimientos que, sin ser auténticamente revolucionarios, la desconozcan y la reemplacen, la coloquen en otro estatus diferente al que guarda y siempre debe de guardar. Pues hemos hablado de supremacía, hemos hablado del control difuso, hemos hablado del control de constitucionalidad y de convencionalidad y de la inviolabilidad de nuestra Carta Magna. Porque a su letra el artículo 136 nos dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en virtud se hubieren expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a esta. Entonces ya sabemos que si no es un movimiento auténticamente revolucionario, sino simplemente una rebelión de aquellos que están inconformes con nuestra Constitución, pues en cuanto se recobre la paz, la Constitución adquirirá nuevamente toda su fuerza, vigor en la regulación de la vida del país. La siguiente pregunta que podríamos formularnos respecto a nuestra supremacía constitucional y a la Constitución en sí misma como norma de normas es: ¿puede interpretarse la Constitución? Para responder esta pregunta tenemos que empezar por definir que la interpretación jurídica es la acción por la cual se establece el significado de las disposiciones de derecho que regulan cierto hecho y el cual determina los deberes, las prohibiciones o permisiones para los sujetos relacionados con ese hecho. La interpretación constitucional, ahorita acabo de mencionar en general la interpretación jurídica. Ahora veamos que la interpretación constitucional es el procedimiento cuyo objetivo es descubrir y explicar el significado atribuido al lenguaje usado en el texto constitucional para establecer un sentido claro y además hacer aplicable la Constitución en un determinado caso. Por eso es importante esta interpretación constitucional. Dentro de la interpretación constitucional, pues hay orígenes de cómo se interpretan los textos constitucionales, cómo empezaron a interpretarse los textos constitucionales. Y pues los orígenes de esta interpretación jurídica, pues los tenemos primero en la Revolución Francesa, que no aceptaba ninguna otra interpretación más allá de la interpretación auténtica, es decir, la que realiza el propio creador de la ley, que es el poder legislativo. En esta etapa, como les digo, que es de la Revolución Francesa, se prohíbe totalmente a los jueces cualquier tipo de interpretación del texto constitucional.
En segundo lugar, tenemos la etapa de la interpretación judicial restringida. Los jueces podían interpretar las normas en los supuestos en que éstas adolecieran de oscuridad o de imprecisión, sin acudir a la opinión definitiva del órgano legislador. Ya pueden interpretarlas de una manera muy acotada, solo cuando sean oscuras e imprecisas. En tercer lugar, tenemos el inicio del derecho judicial. Es la tercera etapa, la etapa del inicio del derecho judicial. En esta etapa se reconoce a los jueces la facultad de integración de las normas jurídicas ante varios casos. Ya se le reconoce la integración de las normas jurídicas en varios casos. Ante las lagunas de la ley, ante casos no previstos o ante algún silencio del legislador. En la cuarta etapa tenemos el desarrollo del derecho jurisprudencial o la interpretación jurídica amplia. En esta etapa ya el juzgador es un verdadero intérprete de la Constitución al aplicarlo a la ley. Tiene una potestad interpretativa amplia, ya en todos los supuestos de aplicación de leyes, de normas legislativas, aun cuando no existan los casos que le permitían antes, aunque no exista imprecisión, obscuridad o silencio del legislador. Esta es la cuarta etapa que se dio dentro de la evolución de la interpretación constitucional. Ahora ya sabemos esa historia, plantémonos la diferencia que existe entre la interpretación jurídica general y la interpretación constitucional. Esta pregunta de si puede interpretarse la Constitución igual que las otras normas que conforman el sistema jurídico, pues tiene sus variantes y tiene sus distintas opiniones. Nosotros hemos tomado en cuenta, así lo marca nuestro temario y nos parece muy pertinente, la opinión y lo que nos dice el doctor José Rivera Santibáñez. Es un destacado jurista boliviano que ha hecho una buena clasificación respecto a la interpretación constitucional. Nos dice que la interpretación de la Constitución no puede equipararse, no puede darse con el no puede darse respecto a cómo se interpretan las demás normas jurídicas, las normas jurídicas ordinarias, porque su interpretación no va a concluir, la interpretación de la Constitución no va a concluir con un razonamiento lógico-jurídico, sino que importa un entendimiento de las condiciones sociales, políticas, históricas en el momento de su interpretación. Eso yo lo entiendo como otros juristas que lo llamaban el método de interpretación causal teleológico, que lleva al legislador a plasmar cuestiones en las leyes, más aún en la Constitución, tomando en cuenta estos momentos históricos, políticos, económicos determinados de un pueblo. Entonces, dentro de esta diferencia entre la interpretación de las leyes y la Constitución, pues en este sentido, la norma constitucional no puede ser atemporal, abstracta, sino que esta interpretación de la Constitución se debe de encuadrar en unas circunstancias de tiempo y lugar. La Constitución no puede apartarse de la realidad histórico-social. La interpretación constitucional tiene por objeto dotar de operatividad jurídica a esta Carta Magna, para que a través de una labor hermenéutica se optimicen las normas constitucionales con algo muy importante, se optimicen, se actualicen, sin distorsionar su contenido. Dentro de esta interpretación constitucional, el doctor Rivera Santibáñez nos establece que hay 4 clases de
de interpretación. Y sigue a otro jurista contemporáneo que es Néstor Pedro Sayés, y que en su doctrina explican estas 4 clases de interpretación constitucional. Tenemos la interpretación práctica, la interpretación creativa, la interpretación previsora y la interpretación política de la Constitución. Vamos con cada una de ellas. La interpretación práctica la realiza el juez para aplicar una norma o constitución a un caso concreto. No tiene ningún problema, la realiza el juez aplicando la Constitución al caso concreto. En segundo lugar, tenemos la interpretación creativa. Aquí se utiliza esta clase de interpretación cuando hay un aparente vacío normativo o una imprevisión en el texto constitucional o en la norma legal que el juez vaya a aplicar. Y entonces es importante que en este sentido, cuando hay una interpretación creativa, se tome en cuenta el desarrollo y se adapta la Constitución a un caso concreto. También se constatan omisiones legislativas que hagan a un texto inconstitucional, se adicionan normas para armonizar la ley con la Constitución, y les digo, en general se desarrolla y adapta la Constitución a un caso concreto a través de contrastar las normas legislativas y adicionar estas normas para armonizar la ley con la Constitución. En tercer lugar, tenemos la interpretación previsora. El juez declara la inconstitucionalidad de una norma, pero no la abroga, sino que exhorta al Poder Legislativo para que subsane lo que en ella se dice. Esto es algo muy interesante porque el juez está declarando que hay una inconstitucionalidad en una norma, pero no la está abrogando o derogando según sea el caso, sino que está enviando al Poder Legislativo, que es el creador de la norma, la misma, para que éste la subsane. Y por último tenemos, dentro de las clases de interpretación constitucional, tenemos la interpretación política. Este tipo de interpretación es el que opera en la medida en que la labor hermenéutica proteja la supremacía de la Constitución. Es decir, por una parte, dentro de la clase de interpretación política, por una parte debe tutelarse la supremacía normativa y por la otra la supremacía ideológica. Pues todas las sentencias de los jueces deben afirmar los principios, los valores y la doctrina política de la Constitución, y además reprimir las evasiones y contenidos ideológicos en los que pueden incidir los poderes constituidos. Esta clase de interpretación es muy interesante, es la interpretación política, en la que se preservan los valores, los principios de la Constitución, pero se tutela la supremacía normativa, la supremacía ideológica, pero se defiende la Constitución y se reprimen las evasiones que hayan hecho los poderes constituidos, esas autoridades del Estado, y que no deben darse. Debemos continuar esta interesante unidad hablando de los principios y criterios de interpretación de la Constitución. Hablaremos primero de los principios de interpretación de la Constitución. El intérprete de la Constitución debe contemplar las normas constitucionales como una totalidad, relacionadas, coordinadas entre sí. El juez debe tomar en cuenta que hay que armonizar todas las normas que tengan relación para resolver un caso concreto. De lo que les estoy hablando en este momento es del principio de unidad de la Constitución, que repito, significa que el intérprete de la Constitución debe contemplar todas las normas constitucionales como articuladas, como coordinadas, como una totalidad relacionadas unas con otras. Tenemos un segundo principio de interpretación constitucional y es el principio de concordancia práctica. Se aplica este principio para resolver los casos en los cuales se presenta un conflicto
de bienes jurídicos que están protegidos por la norma fundamental. Y cuando se presenta este conflicto de protección a bienes jurídicos por el texto constitucional, pues cada bien jurídico debe ser tomado en su totalidad y en toda la valía que tengan, y sobre todo si se trata de derechos fundamentales. Entonces, por eso cada bien jurídico protegido debe hacerse compatible con lo que respecta a la solución de un problema interpretativo, para que cada uno de estos bienes jurídicos conserve su identidad. En tercer lugar, tenemos el principio de eficacia integradora. Y este es muy curioso, a mí me gusta mucho. Cuando se trata de interpretar normas constitucionales que se refieran a la interacción de los órganos de poder del Estado, aquellos que recordarán o que aprenderán que se dan en las relaciones de supraordinación, la norma constitucional debe promover la formación y el mantenimiento de determinada unidad política. Repito, cuando se trata de interpretar normas constitucionales que se refieren a la interacción que deben de tener los diversos órganos del Estado, se debe de promover la formación y mantenimiento de la unidad política. En cuarto lugar, tenemos el principio de corrección funcional. La interpretación que se realice de la norma constitucional no debe intervenir en las funciones asignadas por la Constitución a los diferentes órganos de poder. En el principio de eficacia integradora estamos viendo que cuando se trata de interpretar normas que estén refiriéndose a la interacción de los poderes, se debe de estar a la unidad política. Y en este principio de corrección funcional, la interpretación que se realice de la norma constitucional no debe de intervenir con las funciones que la Constitución le ha asignado a los diferentes órganos de poder. En este caso, el juez interpreta respetando el marco de distribución de funciones establecido en la Constitución. Tenemos también dentro de estos principios uno más, el principio de eficacia o el principio de efectividad. En la interpretación de la Constitución debe darse o se debe preferir, se debe buscar el optimizar y maximizar la eficacia de las normas constitucionales sin distorsionar su contenido. Y además actualizándolas ante los cambios de la realidad, sobre todo cuando se trata de derechos fundamentales. Ya sabemos que un derecho fundamental es un derecho humano reconocido en el texto jurídico de esta naturaleza. Entonces, si en esta interpretación constitucional se deben optimizar y maximizar la eficacia de las normas constitucionales sin distorsionarlas, pues debe prevalecer la máxima expresión del sistema de libertades, el que es llamado indubio pro libertate. Las libertades son las que más deben de prevalecer, las libertades son las que más deben de cuidarse porque son derechos fundamentales también. Por último, hablaremos un poco respecto de los criterios, porque si ustedes recordarán, al inicio de este punto del 5.5.2, les dije que íbamos a hablar de principios y criterios de interpretación de la Constitución. Pues ya hablamos de los principios de interpretación y ahora vamos a ver qué criterios deben ser empleados en el proceso de interpretación constitucional. En este proceso de interpretación constitucional debe de tomarse en cuenta que siempre presumir o tener, mejor dicho, la presunción de constitucionalidad. Lo que significa que la inconstitucionalidad solo debe ser planteada en casos muy serios y debe de ser abordada con la máxima de las cautelas. En segundo lugar, dentro de estos criterios que deben prevalecer,
es que en caso de que surjan dudas al interior del texto constitucional, debe buscarse una concordancia de la Constitución consigo misma. Esto implica que en la Constitución, si en la Constitución existen dos normas, pues se deben, que son iguales en valores y en igualdad, pues entonces se debe salvar el principio formal de la unidad de la Constitución y de la coherencia consigo misma. Otro criterio que debe ser empleado también es el de previsión de consecuencias. ¿Qué implica esta previsión de consecuencias? Dentro de la tarea de la interpretación de la Constitución, pues si bien deben de desarrollarse sin interesar los resultados, no debe ignorarse el incorporar previsiones futuras al momento de resolver, no como un dato definitivo, sino como uno entre muchos existentes para lograr llegar a una solución. Dentro de estos criterios también está el de preferencia por los derechos humanos. Y esto es muy importante y por eso se eligió estas clasificaciones que hizo el doctor Rivera Santibáñez, porque toma muy en cuenta la cuestión de los derechos humanos. Y en el momento de interpretar la Constitución se debe dar preferencia a los mismos. ¿Qué implica esto? Implica que en la interpretación constitucional se opte por una opción preferente a favor de los derechos humanos. Es decir, cuando se presente una situación en la que exista un conflicto entre los derechos humanos de la persona con las competencias y atribuciones de los órganos de poder otorgados por la propia Constitución, el intérprete constitucional deberá inclinarse por aquellos, lo que en el fondo importa, el uso del sistema de ponderación de bienes y el test de razonabilidad, del cual ya irán ustedes conociendo. Dentro de todo esto no nos hemos preguntado, bueno, si dentro de la historia o de la evolución de la interpretación de la Constitución, pues dijimos que estaba la interpretación auténtica durante la época de la Revolución Francesa y que marcaba como único intérprete de la misma al Poder Legislativo. Pero ¿quiénes son actualmente los intérpretes de la Constitución? Tomando en cuenta que nuestra Constitución, como lo hemos dicho a lo largo de todo esta exposición, pues la Constitución es nuestra norma jurídica suprema, tiene un carácter vinculante para los ciudadanos y para los poderes públicos. Por lo mismo, nuestra Constitución debe de tener un intérprete. Y estos son los intérpretes que han quedado respecto de la propia Constitución. En primer lugar, la interpretación legislativa, que es la que desarrolla el poder legislativo, en el momento de elaborar las leyes, especialmente aquellas que están desarrollando preceptos constitucionales, con la finalidad de que esa legislación ordinaria no esté en discrepancia con la norma jurídica fundamental, que es la Constitución. En segundo lugar, tenemos la interpretación ejecutiva. Pues es la que hace el poder administrativo de un estado cuando está creando sus decretos. En el momento en el que crea esos decretos, que es la forma que utilizan los jefes de estados para gobernar sobre ciertos puntos y materias específicas, pues debe de tomar en cuenta el no estar rebasando sus funciones plasmadas en la Constitución para poder emitir estos decretos, porque con esta interpretación, pues por un lado se están, el jefe de Estado, cuando realiza este tipo de interpretación, pues está realizando un análisis de valores, de principios y normas de la ley fundamental, y por otro está realizando una interpretación de las disposiciones legales ordinarias, que estas deben estar conforme a la Constitución para poder aplicarlas al caso concreto. De ahí la delicadeza de los decretos como acto representativo del poder ejecutivo, de la autoridad administrativa de un país. Y por último, tenemos dentro de estos intérpretes constitucionales a los jueces, la interpretación judicial. La interpretación judicial, pues es la que desarrolla un órgano judicial a través de tribunales y jueces.
a tiempo de aplicar disposiciones legales en resolución de procesos judiciales de los casos que han sido sometidos a su conocimiento. Esta interpretación, la interpretación judicial, tiene una doble dimensión. Por un lado, realiza una interpretación, lo mismo que el administrativo, realiza una interpretación de principios, valores y normas de la ley fundamental, y por otro realiza una interpretación de disposiciones legales ordinarias conforme a la Constitución respecto al caso concreto. Lo mismo que debe de realizar el Poder Ejecutivo, pero en este caso es el Poder Judicial, que es el máximo intérprete de la Constitución, quien debe de tomar más, con más fuerza, con más responsabilidad, esta interpretación de los valores constitucionales y de las normas que va a utilizar para aplicarlas a un caso concreto. Como decimos, esta modalidad es la doctrina, la considera la verdadera interpretación constitucional, judicial constitucional, y es la que desarrollan todos los jueces constitucionales o los órganos que están autorizados para ello. En el caso de nuestro país, pues esta interpretación constitucional la realiza, al final del día, la realiza nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de nuestro país, y está correcto que sea ella quien realice esta interpretación constitucional a final de cuentas, dentro del Poder Judicial Federal, que lleguen de una u otra manera a ella las cuestiones de inconstitucionalidad de leyes que no estén de acuerdo con nuestra Constitución. En conclusión, podemos decir que en un Estado democrático de derecho, en los que nuestro sistema constitucional cuenta con mecanismos de control constitucional, los tribunales constitucionales, o también se les llama las cortes constitucionales, encargados del control de constitucionalidad, se constituyen en los máximos intérpretes de la Constitución, es decir, los que se desarrollan la interpretación constitucional última con un efecto vinculante. Creo que con esto ya queda un poco claro lo que es nuestra maravillosa supremacía constitucional, un tema muy apasionante. Muchas gracias.